Dios le bendiga, mis hermanos. Le habla su pastor Jonathan Jiménez y estamos en su programa La Biblia te responde. Amén, donde estaremos respondiendo preguntas, inquietudes, y esto es parte de la programación de nuestra primicia que viene de camino, Radio La Cosecha. Amén. Entonces estaremos transmitiendo primeramente este programa donde estaremos respondiéndole preguntas, inquietudes a los seguidores. Nos pueden encontrar en nuestras páginas de internet, por lo menos en YouTube. Nos pueden encontrar como La Cosecha de Cristo y nos pueden encontrar también en la página de Facebook La Cosecha de Cristo también. La Biblia te responde. Nos acompaña mi hermano David, amén, un líder de la congregación, donde estará en colaboración con nosotros en nuestro programa. Bien, mi hermano David, ¿qué preguntas tenemos en el día de hoy? Bien, pastor. Muchos dicen que Dios es el que nos forma cuando estamos en el vientre de nuestra madre. Entonces, ¿por qué tantos niños nacen deformes, enfermos y con retrasos mentales? Bien, lo primero que hay que entender y comprender es que hay nacimientos que son otorgados por Dios y hay nacimientos que tienen interferencias por el pecado. Sabemos que el pecado ha contaminado lo que es la naturaleza completa. Por ejemplo, tenemos árboles que no eran venenosos, amén, en el principio, pero por causa del pecado han surgido árboles venenosos. Tenemos animales carnívoros que en el principio, amén, no eran carnívoros, sino que ellos comían hierbas, comían igual que los otros animales y no se comían unos a otros. Entonces el pecado ha alterado tanto la naturaleza como la genética. Mayormente estos niños que nacen con problemas mentales, con retrasos mentales, son niños que los padres tienen exceso de droga, vicios de alcohol y también tienden a hacer desarreglos espirituales con demonios y le dan los niños a los demonios, y por eso entendemos que salen de esta manera. Tenemos una cita bíblica que nos puede ayudar en esta pregunta. Está en el libro de Romanos, capítulo 1. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra naturaleza. Aquí, mis santos hermanos, podemos ver que Dios los entregó a lo que es a pasiones vergonzosas por cuanto cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Creemos que cuando se cambia, hermano, de la verdad de Dios, la gloria de Dios por la mentira, y se usan métodos para tratar de resolver nuestros problemas fuera de Dios, lo ocurre en estos casos. Ocurre en estos casos como niños que salen deformes, niños que salen con problemas, y también tenemos que entender que también puede ser el caso de incesto. El incesto es la unión entre familiares. Eso está penado por Dios en el libro de Levítico y en el libro de Deuteronomio, y todo esto son consecuencias de no seguir los preceptos de Dios. Bien, David, ¿qué otra pregunta tenemos? Si bajo la ley Dios prohibía el homicidio, ¿por qué aprobó la muerte de algunas personas y mandaba al pueblo a que destruyeran a filo de espada a sus enemigos? Bien, hay que entender en qué tiempo Dios habló, a qué pueblo Dios le habló y en qué momento Dios dio esa orden. Por ejemplo, tenemos dentro de los 10 mandamientos el decálogo judío. La palabra decálogo significa 10 leyes o 10 palabras, y así se le conocía en el tiempo antiguo a los 10 mandamientos. Entonces el decálogo decía: no matarás. Pero vemos que Dios ordena, amén, que destruyan pueblos. Dentro de esos pueblos hay niños pequeños. El propósito realmente de lo que es el morir o el matar es en el matar sin causa. Eso es lo que Dios penaliza, eso es lo que Dios condena, el matar sin causa. Por ejemplo, tenemos en el libro de Números, capítulo 35, 6 ciudades de refugio donde se presentaban muertes por defensa, muertes por personas que por accidente. Si mataban por accidente o por defensa, iban a esas ciudades de refugio. Entonces ellos allá se buscaba su causa. Entonces la muerte era absolvida y podían ser libres. Ahora bien, en el caso de lo que es la muerte de estos pueblos, eran pueblos que eran enemigos de Dios. Y podríamos decir que Dios está ordenando al pueblo de Israel
a que maten a estos pueblos como una defensa o cumplimiento de lo que es la promesa que Dios le ha dado. Tenemos el caso de Amalek, uno de los pueblos que persiguió al pueblo de Israel. Era un pueblo que siempre vivía constantemente y en constantes repeticiones de persecuciones del pueblo de Israel. Entonces Dios ordena que se extermine a Amalek para lo que es que Amalek no le cause problemas a Israel. Y también tenemos aquí una enseñanza espiritual, y es que nosotros debemos exterminar el pecado que nos asedia, que nos acusa. En terminología ya espiritual, en tipología, no podemos añoñar el pecado, o sea, hay que terminarlo de raíz. Y por esa causa Dios enviaba a matar personas en el Antiguo Testamento y ahora no. Amén, porque estaban condicionados a defensas. Amén. Tenemos el ejemplo también de Abraham en el libro de Génesis, capítulo 14, que él salió a defender a su sobrino Lot y mataron unos cuantos hombres que salieron a la guerra, ¿verdad?, para poder libertar a su sobrino. Entonces, realmente, en conclusión, la muerte que condena el decálogo, o Dios, o los 10 mandamientos, es la muerte sin justificación, la muerte la muerte programada. Por ejemplo, usted ve un vehículo y se atraviesa un animal, usted lo mató sin querer, entonces Dios no lo va a acusar por esa muerte. Tenemos la muerte de animales, que también matamos animales para alimentarnos, como lo que es el pollo, lo que es las reses, amén. Y Dios no condena ese pecado, porque es la manera de justificar la muerte. Y eso era lo que Dios hacía. Bien, hermano David, ¿otra pregunta tenemos? Sí, los cristianos dicen que la tierra tiene 6.019 años de haber sido creada, mientras que los científicos afirman que tiene millones de años. ¿Quiénes tienen la razón? ¿Los cristianos o los científicos? Bien, podemos entender que la ciencia y la Biblia están perfectamente unificadas. ¿Por qué vemos tanta contrariedad entre cristianos y científicos y personas como conocemos evolucionistas y algunos cristianos por estar mal informados? Pero yo creo que si un científico se conecta a la palabra de Dios, va a encontrar que todo lo que la ciencia enseña, en su gran mayoría, amén, está conectado con la Biblia. O sea, lo que los científicos descubrieron, ya Dios había hablado de esto en la Biblia. Por ejemplo, tenemos el caso de lo que es el aire. Los científicos dicen que el aire tiene peso, pero ya en el libro de Job encontramos que Dios le revela a Job que el aire tiene peso. Por ejemplo, en el libro de Job también encontramos una referencia a que la tierra es redonda. Los científicos enseñan que la tierra es redonda, pero ya Dios lo había hablado en su palabra. Con referencia al tiempo que la tierra tiene, o al tiempo que la tierra ocupa, los científicos tienen una postura que dice que tiene millones de años, pero los cristianos dicen que tiene 6.000 años, otra corriente dice que tiene 8.000 años. Creemos que la tierra en sí, el tiempo en sí de la tierra es incalculable. Desde el momento que Dios creó la tierra puede ser que tenga millones de años de existencia. Ahora, el tiempo, amén, de existencia del ser humano aquí en la tierra, del hombre, es de 6.000 años. Podríamos decir que lo que hay es una confusión, porque hay combinación. O sea, la tierra tiene millones de años, pero el hombre solamente de existencia tiene 6.000 años aquí en la tierra. Bien, mi hermano David, otra pregunta tenemos. Bien, si Jesús pagó el precio por nuestros pecados, ¿por qué nosotros, o sea, en el caso de los perdidos, tienen que ir otra vez al infierno a pagar por ellos otra vez? Bien, realmente cuando la Biblia enseña sobre lo que es el sacrificio expiatorio de Cristo, se refiere a la puerta abierta que Dios estableció para que todo aquel que en Él cree sea salvo. Encontramos unos textos bíblicos en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 15, le dice para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el Evangelio de Juan 3:16 es un verso bíblico conocido por todos, en su gran mayoría, que nos dice que de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él cree, repitiendo el mismo verso, no se pierda, sino que tenga vida eterna, y demostrando un sacrificio que Él envió su Hijo unigénito. Entonces, los pecados que son perdonados son en el momento de nosotros aceptar, en el momento de confesar, en el momento de hacer dos cosas. Número uno, arrepentirnos a Cristo y convertirnos a Cristo. Por eso Él decía, arrepentíos y convertidos.
para que sean borrados vuestros pecados. En el libro de los Hechos, capítulo 3, verso 19. Lo que da a entender que las personas que no acepten a Cristo, aunque ya Cristo haya morido, sus pecados no han sido borrados, ni expiados, ni perdonados, hasta que no lo acepten y no lo confiesen. Bien, mi hermano de Cristo, otra pregunta. Bien, perfecto. Pastor, ¿por qué Dios mató a Usa si él extendió su mano con buena intención para que el arca no se cayera? Bien, el problema de Usa era que Usa sabía cómo el arca se transportaba. Y Usa permitió que el arca se transportara de una manera no correcta. Si una cosa de que nosotros tenemos que entender es que Dios es celoso con lo que son los modelos y los diseños. Modelos cómo tenemos que hablar, modelos y diseños de cómo tenemos que caminar, modelos y diseños de cómo tenemos que vestir, modelos y diseños de cómo tenemos que dirigirnos. Tenemos el ejemplo de Noé. Dios le dice a Noé que construye un arca, pero Dios le establece modelos y diseños para que él construyera el arca conforme a como Dios le había hablado. Y vemos también la misma manera de modelos y diseños en la construcción del arca de la alianza o el arca del pacto, que fue lo que tocó Usa. En el libro de Éxodo, capítulo 25 en adelante, encontramos el desarrollo del tabernáculo y vemos que Dios le da especificaciones a Moisés claras y le dice que el arca de la alianza iba a ser transportada por 4 levitas que le iban a llevar por 4 varas en los hombros. Y esta información iba pasada de manera oral y de manera escrita a los descendientes. Y Usa llegó a ser un descendiente de los levitas, y Usa sabía cómo el arca se transportaba. Usa era el guardián del arca junto con su hermano. Entonces Dios iba guiado en el camino porque llevaban el arca sobre bueyes, llevaban el arca sobre animales y no sobre hombres terrenales como Dios lo había establecido. O sea, rompieron el diseño. La intención de Usa era que el arca no se cayera ni que la presencia de Dios se estropeara y cayera en suelo. Pero la ira de Dios iba caminando en el campamento porque habían violado el diseño. Por eso cuando se viola el diseño en las iglesias de cómo el culto a Dios se elabora, de cómo el culto a Dios se establece, conocido como el culto extraño, lo que vemos son juicios de Dios, lo que vemos son consecuencias de mortandades, de enfermedades, gloria al nombre del Señor, y hasta muerte, como en el caso de Usa. La intención de Usa era buena, pero el problema era que quebrantaron el diseño. Y cuando se quebranta el diseño, entonces lo que hay es juicio. ¿Y qué pregunta más importante para los oyentes que nos están oyendo? Ya que nosotros tenemos, hermano David, aprovechando de esta pregunta, nosotros tenemos que aprovechar este momento para exhortar a los oyentes que tenemos que mantener los diseños. Los diseños a la hora de adorar a Dios, los diseños a la hora de cantarle a Dios, los diseños en el momento de hablar, cómo Dios quiere que hablemos, cómo Dios quiere que actuemos, cómo Dios quiere que nos expresemos, cómo Dios quiere que nosotros nos dirijamos. Yo creo que todos los que nos están escuchando deben hacerse preguntas, cuestionarse, indagar en las Escrituras y preguntarle a Dios en oración y al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ¿cómo tú quieres que yo camine? ¿Cómo tú quieres que yo vista? ¿Cómo tú quieres que yo te alabe? ¿Cómo tú quieres que yo actúe? Estoy quebrantando el diseño, estoy llevando el modelo que Dios elaboró, porque lo que creemos es que Dios es celoso con sus modelos y el diseño. Tenemos otro ejemplo en el Evangelio de Juan, también capítulo 2, verso 19 en adelante, donde los fariseos quebrantan el modelo y el diseño en el templo. Y en el templo comienzan a vender y comienzan a negociar. Y dice que Cristo entró y comenzó a voltear las mesas, a soltar las palomas, amén, y volteó la mesa de los campistas, porque habían quebrantado el diseño y el modelo en el templo. Entonces Usa muere, amén, porque se quebrantó el diseño. Por eso los pastores y los líderes y todos los que están al frente de un ministerio, una iglesia, un concilio, un movimiento, tienen que saber que el diseño tiene que manejarlo. Usa murió porque se quebrantó el diseño. Entonces nosotros como pastores debemos manejar esa área para que también espiritualmente no mueran personas quebrantando el diseño. Bien, hermano, ¿qué otra pregunta tenemos? Bien, seguimos. ¿Quién era el ángel de Jehová? ¿Era un ángel común como los demás ángeles que fueron creados por Dios? ¿O era Jesús, como muchos dicen? Bien, tenemos varias corrientes
varias opiniones sobre este tema. Hay personas que opinan que el ángel de Jehová es un ángel normal, hay otros que opinan que el ángel de Jehová es Jesús, y otros opinan que el ángel de Jehová es el mismo Dios manifestado. Realmente podemos entender esto a profundidad en el libro de Éxodo, capítulo 23. Pueden buscar en su Biblia Éxodo capítulo 23. Éxodo capítulo 23. Ahí habla referentemente al ángel de Jehová. Libro de Éxodo, capítulo 23, verso 20. Amén. Leemos en el nombre de Jesús. Amén. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Entonces, aquí en mis santos hermanos, vemos que en el verso 21, que dice que este ángel llevará el nombre de Dios. O sea, no estamos hablando de un ángel cualquiera o un ángel común, sino un ángel especial. Esta manifestación, en términos hebreos, es conocido como teofanía. ¿Ven? Y en términos griegos también, que teo viene de Dios y fanía viene de la palabra manifestación en griego. Es decir, que estaríamos hablando de manifestación de Dios. Sabemos que Dios no se representaba visible. Entonces este ángel era la representación visible de Dios aquí en la tierra. Por eso vemos que este ángel recibe adoración, como en el caso de Manoah, Jueces capítulo 3, que dice que Manoah lo adora. Y vemos otras representaciones de este ángel en Josué capítulo 5, cuando se le aparece a Josué. También en el caso del apóstol Juan, que se inclinó para recibir adoración. Sí, también. Entonces vemos que este ángel recibe adoración. Entonces es imposible que un ángel común y normal sea adorado. En ese caso que refiere a nuestro hermano David, cuando el apóstol Juan, vemos que él se le postra al ángel, inmediatamente el ángel lo para y le dice: no me adores, detente, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. Pero este ángel, cuando Manoah se le postra a adorarlo, este ángel no lo detiene. Este ángel no impide ser adorado, porque este ángel es el mismo Dios manifestado. Se podría decir que es una teofanía, una manifestación de Dios visible. Ahí podemos ver entonces la diferencia, o sea, entre el ángel de Jehová y un ángel común. Sabemos que cuando el ángel se le postra, reiterando, se le postra al apóstol Juan, cuando el apóstol Juan se le postra a aquel ángel, vemos que aquel ángel lo retiene. Pero entonces aquel ángel que se le postra, o sea, que Manoah se le postra, vemos que recibe la adoración. Perfectamente. Tenemos una gran diferencia, corroborando con lo que dice la corriente. Así es. ¿Qué otra pregunta tenemos? Bien, seguimos. ¿Quién era realmente Melquisedec? Si en Hebreos capítulo 7, desde el verso 1 hasta el verso 3, se nos dice que no tuvo padre, ni madre, ni genealogía, ¿quién era este hombre? Bien, solamente en las Escrituras tenemos 3 menciones a Melquisedec. Una la tenemos en el libro de Génesis, capítulo 14, verso 18. La otra la tenemos en el libro de los Salmos, capítulo 106. Y la otra la tenemos ya en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hebreos. Tenemos una en Hebreos capítulo 6 y otra en Hebreos capítulo 7. Bien, Melquisedec, hay 2 corrientes. Hay una corriente que dice que Melquisedec es una cristofanía. Cristofanía significa manifestación de Cristo preencarnado. La palabra pre, antes. La palabra encarnado, hecho carne. O sea, cristofanía es una manifestación de Cristo en carne antes de venir. Entonces dicen que es una tipología o un tipo de Cristo, y que era una cristofanía por los elementos que le da a Abraham. Vemos en el verso 20 de Génesis capítulo 14 que Melquisedec le da pan y le da vino. O sea, referencia a lo que Cristo hace en Mateo capítulo 26, amén, que él le da pan y le da vino a sus discípulos. O sea, vemos una referencia referente a lo que es Cristo. También dice que Melquisedec es el rey de Salem, que la palabra Salem viene de una palabra hebrea, Shalom, que significa paz, y es conocido como el rey de paz. Entonces Cristo es conocido como el rey de reyes. También vemos otra similitud entre Melquisedec y Cristo, que dice que era sacerdote del Dios Altísimo, y Cristo es conocido también como un sumo sacerdote, no según el orden de Aarón,
según el orden de Melquisedec. La corriente que dice que es una cristofanía se basa en esto. Hay otra corriente que dice que Melquisedec era una persona igual como Abraham, que gobernaba y reinaba en Salem, pero esta creencia tiene dificultad. Tiene dificultad porque a través de la Sagrada Escritura encontramos que en los tiempos de Palestina, en los tiempos donde Abraham existía, en los tiempos Antiguo Testamento, en los tiempos antiguos, los tiempos patriarcales, en la historia primitiva, esta ciudad Salem era un misterio. Entonces, por eso hay baja o hay deficiencia en esta corriente. Entonces, una corriente dice que es un hombre normal y otra corriente dice que es una cristofanía, o sea, Jesús preencarnado, un tipo de Cristo. Bien, mi hermano, otra pregunta tenemos. Bien, en el área de consejería, pastor, una hermana necesita un consejo. Ella dice: pastor, duré 5 años en una iglesia, pero me cambié por problemas internos y problemas doctrinales. Y mi temor es no ser bendecida en la iglesia a donde me encuentro ahora. ¿Cree usted que mi deber es regresar a mi antigua iglesia, o mi bendición no depende del lugar donde yo me encuentro? Es que hay que ver la razón principal por la cual ella sale de la iglesia. Por ejemplo, si son problemas de sometimientos al liderazgo en cuanto a ordenanzas escriturales y fundamentales de la Sagrada Escritura, y por una falta de sometimiento, entendemos que debe orarle al Señor para que Dios le ayude a someterse, porque hay un problema en cuanto a lo que es la falta de sometimiento. Tenemos que el que no se somete en una congregación no se somete tampoco en otra. Bien, si ella sale de la congregación por problemas doctrinales y afecta su salvación, creemos que no hay por qué temer, no hay por qué tener temor, no hay por qué tener temor ni por qué tener dudas de su salida ni de su decisión, ya que la Biblia enseña en el libro de Apocalipsis, capítulo 18, verso 4, que salgamos del medio de la corrupción, Salir del medio de ellos. Salir del medio de ellos, pueblo mío. Vemos también en 2 de Corintios, capítulo 6, amén, desde el verso 14 al 22, donde el apóstol Pablo nos da este mismo consejo. Dice que nosotros somos el templo de Dios y que el pueblo de Dios no puede participar de las malas obras, por tanto que salgamos del medio de la corrupción y que no nos hagamos partícipes en sus malas obras. Entonces, hija, creemos que si saliste por problemas doctrinales, está bien, no dude de tu bendición y de lo que Dios va a hacer en tu vida, ya que decidiste agradarle al Señor. Pero todo depende, hermano David, de la manera que se salga, de la manera que se salga de la congregación. También entendemos que hay momentos también que hay que orar para salir, hay momentos específicos y hay momentos especiales de moverse de una congregación. Hay momentos que Dios te necesita en ese lugar, un tiempo determinado para hacer un trabajo. Amén. Hablando con los líderes, ordenando. Dios te tiene como una atalaya, Dios te tiene como una luz en ese lugar. Y hay momentos que se ora, que se intercede para poder salir. Pero volviendo al tema de mi hermana, no hay por qué dudar, no hay por qué sentirte afligida, no hay por qué sentirte con miedo. Amén. Cree en el Señor, cree, ten fe, que si Dios te llevó a esa congregación, te va a bendecir en gran manera. También entendemos que cuando hay personas que salen de iglesia, ocurren persecuciones. Sí, ocurren persecuciones. A veces hay personas que persiguen a los que salen y lo atormentan con palabras negativas decretadas. Dios no te va a bendecir en esa iglesia. Tú saliste sin dirección de Dios. Tú no consultaste a Dios para salir. Pero allá en la congregación ya Dios no está. Hay apostasía, hay mundanalidad, no hay una buena dirección. Entonces creemos que todo depende de la manera que se salga. Pero si ya tú estás en esa iglesia y saliste, te aconsejamos que avanza en Dios. Amén, crece. No te quedes sentado en una silla en la duda, crece, avanza. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde, ¿verdad? Por esa consulta creemos que Dios te va a bendecir. Amén. ¿Qué más otra pregunta tenemos, hermano? Amén, pastor. Hay una joven que también necesita un consejo. Bien. Ella dice: yo soy una joven cristiana
aún soy menor de edad y estoy enamorada. ¿Cree usted que puedo yo establecer un proceso de oración con la persona que me abraza? Todo depende, porque según la consulta y según la consejería, ahí ella no nos revela la edad. Ella no nos revela qué edad tiene, no nos revela también con quién orar, las condiciones que tiene el muchacho con el cual orar. Y hay razones para orar, hay propósitos para orar y requisitos, entre los cuales está la mayoría de edad. Creemos que para que una joven o un joven viceversa ore debe tener, número uno, una edad prudente, madura, para poder orar, pasar de los 18 años, la edad correspondiente. También tiene que tener una madurez espiritual en Dios, no debe ser una persona carnal, ser una persona espiritual, tener un buen conocimiento de Dios. Tampoco nos dicen la consulta si no va creyente, si no está bautizada. O sea, si no está bautizada, primero creemos que debe de conocer a Dios más, enfocarse en Dios, doctrinarse, bautizarse, conocer perfectamente la voluntad del Eterno, conocer perfectamente la voluntad de Dios, y luego que avance, luego que se enamore. Creemos que no hay problemas en sentir un sentimiento por alguien. Creemos que no es un pecado sentir un sentimiento por una persona. Creemos que el problema está cuando le damos más cabida al sentimiento antes que a Dios. Y vemos muchos ministerios derribados, destruidos, que no han podido levantarse porque no han sabido manejar estas cosas, quizás por no encontrar una buena consejería o un buen consejo. Y entendemos que puede establecer un proceso de oración siempre y cuando llene los requisitos elaborados. Bien, hermano David, ¿qué otra pregunta tenemos? Bien, perfecto. Pastor, una hermana quiere saber lo siguiente. Este es el caso de ella. Dice ella: pastor, yo soy cristiana, pero mi marido no. Tenemos 2 preciosos hijos y estamos viviendo en unión libre. Le he pedido varias veces que nos casemos, pero él no quiere. ¿Qué hago? ¿Lo dejo o sigo con él? Sí, pero aclárame algo ahí en la pregunta. ¿Ella especifica el esposo del cristiano? No, el esposo de ella no es cristiano. Oh, bien. La palabra del Señor nos enseña claramente que nosotros debemos huir de la fornicación. O sea, Dios nos manda a correr, a huir de la fornicación. Y son decisiones personales. Son decisiones personales que yo creo que la hermana debe orar a Dios, pelear su batalla de rodillas, pidiéndole al Señor que la dirija, que le hable, para lo que es tomar una decisión. Creo que ella tiene que tomar una decisión o de seguir orando para que Dios trate con él y él se convierta y él se arrepienta, o él se case con ella, o tomar una decisión y dejarlo. Pero creemos que son decisiones personales, son decisiones internas, son decisiones personales. Nosotros como pastor debemos revelar lo que está en la Escritura, lo que la Escritura manda. La Escritura manda que no puede estar en fornicación, debe ordenar su vida, debe casarse. Amén, pero ya de romper una familia, de romper un matrimonio, ya con hijos, más si llevan una buena relación, es amoroso el esposo, le suple, la sustenta. Solamente que hay ese pequeño detalle de que no se quiere casar, tal vez porque tiene miedo, tal vez porque tiene temor. Son decisiones personales, y orar a Dios para que Dios guíe. Amén. Creemos que Dios te puede guiar. Amén. Si no estás sintonizando, creemos que Dios te puede guiar, Dios te puede revelar qué hacer. No son decisiones personales. Amén. Bien. ¿Qué más tenemos, Manuel? Siguiente pregunta, pastor. ¿A qué edad un niño puede salvarse o perderse? Bien, según los antiguos, creían que a la edad de 12 años ya un niño judío podía tener la capacidad de discernir entre lo que quiere, sus decisiones, y entre lo bueno y lo malo. Y algunos piensan que a la edad de 12 años para arriba es que se pierde una persona. Yo creo en lo personal que Dios busca el conocimiento interno. Hemos visto niños con 8 años, 9 años que han hecho maldades tremendas y no se retratan, y ellos saben que
lo hacen mal. Creemos que Dios juzgará conforme al conocimiento del niño, como el niño actúe, como el niño también de 7 años, que son menores de 12, ¿verdad? Que hacen maldades y saben que lo hacen mal. Ahora, ya creemos que los niños pequeños, el niño de 2 años para abajo, podemos categorizar esa 3 años, 2 años y medio, ese promedio de edad, que todavía se puede decir que es inocente. Todavía a los 4 hay algunos niños que son inocentes. Todo depende del conocimiento del niño. Tenemos un texto bíblico que nos habla de este caso en el libro de Nahum, profeta menor Nahum, capítulo 1, verso 3, vamos a leer. Nahum, capítulo 1, verso 3, que nos ayuda a interpretar un poco esto que acabamos de decir. Libro de Nahum, capítulo 1, verso 3. Si me lo puede leer, hermano David. Amén. Bajo la misma comunión. Amén. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Amén. Ahí tenemos un detalle, es que dice que Jehová no dará por inocente al culpable. Entonces, Dios, como dice el libro de Jeremías, va a juzgar los corazones. Va a saber si el niño verdaderamente es culpable o es inocente. Amén. Entonces creemos que no hay edad para decir si una persona se pierde o se salva, porque Dios no va a juzgar conforme a edad, sino que Dios va a juzgar conforme al conocimiento. Bien, ¿qué otra pregunta tenemos, hermano? Bien, pastor. En lo referente a la homosexualidad o el vicio contra la naturaleza, mi pregunta es, ¿es cierto lo que dice la gente que hay personas que nacen así? ¿O es que eso se adquiere con el tiempo? No, realmente la escritura es clara y Dios enseña en el libro de Génesis que varón y hembra los creó Dios. Dios creó hombre y creó mujer. ¿Ven? O sea, no hay ni la ciencia, ni la psicología, ni ningún tipo de arte, de conocimiento terrenal, ni espiritual puede justificar que se nace siendo homosexual o se nace con una vena cruzada, como usted acaba de expresar, sino que todo esto son síntomas y manifestaciones del pecado. Lo leímos, lo acabamos de leer ahorita, aparece en Romanos 1:27, donde dice que por cuanto dejaron la gloria de Dios, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En un 70% los homosexuales siempre son abusados sexualmente. Son niños abusados por parientes, por amigos, y a causa de ese abuso sexual, de esa violación, ellos tienden a tener una inclinación hacia ese mismo sexo. Por motivo de que, a pesar del trauma que la violación tuvieron, también hay espíritus que se transmiten y posicionan a esa persona para ya seguir en ese acto. Entonces, totalmente antibíblico y antinatural, y la ciencia no respalda, porque incluso el hombre tiene los cromosomas y la mujer también tiene cromosomas diferentes. Uno tiene XX y otro tiene XY. O sea, aunque se hagan operaciones, aunque un hombre se vuelva transexual, se cambie el rostro, se ponga senos, se ponga curva, cambia de la forma de hablar, sus cromosomas y la naturaleza seguirá diciendo que es masculino. Entonces, hay una salida para ese tipo de personas en Cristo Jesús. Y queremos aprovechar en este programa para decir, si hay alguien que nos está sintonizando y está atado en este pecado, está atado en este problema de homosexualidad, Cristo Jesús es la razón, Cristo Jesús es tu solución, Cristo Jesús es tu guía, Cristo Jesús te puede libertar. Amén. Él es el camino, Él es la verdad y Cristo Jesús es la vida. Amén. Creemos, hermano David, que Dios puede libertar a este tipo de personas. Quiero aprovechar también a decir que este tipo de personas sufren de menosprecio, de desechos. La sociedad los desecha. Entonces, son personas que necesitan amor de Dios, necesitan que se les predique el evangelio tal y cual como nosotros se nos predicó. Entonces, realmente no estamos en contra de este tipo de personas.
Estamos en contra del pecado, estamos en contra de la homosexualidad, estamos en contra de sus obras, pero no estamos en contra de ellos porque son almas que tienen salvación. Fíjate, creo que llegamos al final del programa, ha sido de edificación este programa. Si hay algo que usted quería añadir ya para finalizar este programa. Amén. Me gustaría saludar a todas las personas que nos están sintonizando, que pueden ver este video. Amén. Recordándole a cada uno de ustedes que la paz y el amor y la misericordia de Dios siempre estará con su iglesia hasta el final de todos los días, y que Dios siempre nos abre nuevas puertas para escuchar el Evangelio. Amén. De una u otra forma, Dios siempre abre la puerta para que la gente se nutra del conocimiento de la palabra, y esta ha sido otra puerta que Dios ha abierto para que el conocimiento llegue a tu vida. Bien, Dios te bendiga y Dios te guarde. Esperamos que este programa, la Biblia te responde, haya servido de ayuda, de edificación en tus preguntas, en tus dudas, amén, que has tenido. Recuerda, nos puedes sintonizar en nuestras redes sociales, en la página de Facebook como La Cosecha de Cristo, y nos puedes sintonizar también en nuestra página de YouTube, La Cosecha de Cristo también. Dios te bendiga, Dios te guarde, y recuerda, tu formación espiritual es nuestra responsabilidad. Dios te bendiga y Dios te guarde.